encontramos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y hoy tenemos la gran suerte de poder grabar una exposición magnífica, muy bien preparada, muy bien hecha y que a ustedes y a todos nuestros oyentes les va a encantar. Hablamos de la exposición de los aguafuertistas. Y vamos a contar precisamente en esta entrevista con el académico y a su vez es el que ha hecho toda la exposición, un poco el comisario de esta exposición, que es don Javier Blas. No hablar de todo lo que pasa aquí, todo lo que ha pasado con los aguafuertistas en cada una de las láminas, de las estampas tan magníficas que contamos. Bueno, decir un poco, el comisario, un poco el historial de él, que es bastante importante. No mucha gente goza de un historial tan magnífico y tan preparado como es el comisario don Javier Blas. Bueno, decir que es historiador de arte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a su vez es académico también de la correspondiente Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, titulado en Historia del Arte, dirigió la Calcografía Nacional en el año 2006, actualmente es el director también de la Calcografía Nacional. Bueno, decir también que ocupó la jefatura de colecciones del Museo Nacional de Arte de Reina Sofía, el Museo de Reina Sofía de Madrid. Colaboró a partir de ese año con el Departamento de Dibujo y Estampa del Museo Nacional del Prado. En la actualidad es coordinador de proyectos de relaciones institucionales de la Academia. Fue director científico de la revista Goya, cuyo consejo editor forma parte actualmente. Miembro de varios equipos de investigación en proyectos de I+D+I del Ministerio de Cultura y Ciencia y Tecnología, experto en grabado, fue comisionado por el Ministerio de Cultura para la normalización del vocabulario técnico, precisamente de las estampas y del grabado. Y bueno, un poco tenemos la suerte. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer estar con vosotros. Para mí es un honor tenerte en mi programa. Bueno, decir un poco cómo fue la idea de la exposición de aguafuertistas y no de otras técnicas. Bien, hay dos razones fundamentales. Una, que el fondo de estampas, de obra en papel de la Calcografía Nacional está constituido por cerca de 50.000 unidades, 50.000 obras. Debido a la fragilidad de estos materiales, el hecho de estar en papel, porque el papel resiste periodos de exposición cortos, breves y también unas determinadas condiciones, no suele verse. Por tanto, son colecciones muy ricas, muy importantes, que recorren la historia del grabado español y que están ocultas. De modo que tenemos la obligación, cada cierto tiempo, recuperar una parte de esas colecciones y exhibirlas, sacarlas para disfrute público. Este es un objetivo, por tanto, difundir, promocionar, divulgar las colecciones de la Calcografía Nacional. Otro objetivo, ¿por qué los aguafuertistas y por qué no otro momento? Bueno, el aguafuerte va a constituir en los últimos años, yo diría un poco más, en las dos últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, la técnica preferente, dominante en el panorama de la estampa. Por vez primera en la historia hay un consenso entre los creadores, entre los artistas grabadores, para practicar una determinada técnica. Es cierto que en épocas anteriores, durante el siglo XVII y XVIII, también había dominado un único lenguaje, el lenguaje del buril, de la talla dulce, pero no de forma consensuada, sino impuesta a través de la enseñanza, de la herencia en los obradores, en los talleres, pero en el aguafuerte sí que se produce un consenso programático. Hay manifiestos, hay declaraciones, hay formulaciones de los artistas incitando a la práctica de esta técnica concreta. Por tanto, la práctica del aguafuerte va a constituir uno de los episodios fundamentales de la historia del grabado en España, sin ninguna duda, pero también en el resto de Europa. Y ese es el momento que intenta marcar la exposición, recuperar, rescatar una etapa de gran florecimiento del arte de la imagen múltiple impresa, hasta el punto de que la estampa llega a ser no solo comparada con la pintura, sino que llega a adquirir un protagonismo superior al de la pintura, al menos desde el horizonte de muchos de estos artistas que no eran específicamente grabadores, sino que habían sido pintores también. Ese concepto de pintor-grabador, la pintura y el grabado y de equipararlas, se produce ahora, se produce en estas circunstancias. Y ese es el motivo que nos ha llevado a... Muy bien, vamos a continuar con el siguiente paso. No continuamos un poco el comentario por tener la suerte de tener con nosotros al académico don Javier Blas. Bueno, decir un poco con cuántas obras cuenta la exposición de aguafuertistas. Sí, un total de 66 estampas. Son 66 ventanas a mundos exquisitos, pero efectivamente son 66 las obras. ¿Y con cuántos artistas cuenta esta exposición? Esas 66 obras se reparten en 17 artistas.
17 artistas, que son los que podemos ver en este panel de fondo. Está articulada en 5 grupos, en 5 partes. La primera de ellas correspondería a los dos Fortuny Marçal, padre, y su hijo, Fortuny Madrazo. Un segundo grupo es el de Bartolomé Maura y Ricardo de los Ríos, que corresponde al grabado de interpretación de pinturas, es decir, todavía un uso tradicional de la estampa. Después tendríamos a los plenaristas, a los paisajistas al aire libre, desde el maestro Carlos de Ares, continuando con sus discípulos, Agustín Larri, Juan Espina y Tomás Campuzano. Este sería el tercer grupo. Inmediatamente después, el cuarto grupo está representado por los grabadores del 98, Ricardo Baroja y Gutiérrez Solana, para terminar con los representantes de la estampación artística. Esa forma de estampar, no solamente de practicar la técnica del grabado, sino de estampar, que aproxima la obra en papel, aproxima la estampa a la pintura. En el momento en que se diluye, la estampa se convierte en pintura. Los representantes, y además también fueron miembros fundadores y participantes de las distintas asociaciones de grabadores, entre ellos podemos encontrar a Ernesto Gutiérrez, Pedro Ostros, Máximo Ramos, Manuel Menéndez, Leandro Roth y sobre todo y especialmente Eduardo Navarro y Fernando Labrada. Estos son los 17 artistas y algunos de ellos representados por varias obras, hasta llegar al total de 66. Muy bien, ¿en qué época esta exposición cubre un poco todos estos grabados tan magníficos? ¿Qué época es? ¿En qué año se produce todo esto? Sí, las primeras manifestaciones, las más antiguas cronológicamente, con las que empieza la exposición, son las obras por una parte de Carlos de Aes, pero sobre todo de Mariano Fortuny, que se sitúan en 1865-66. Arrancaría aquí, este sería el punto de partida, por tanto estamos en la segunda mitad del siglo XIX, avanzada esta segunda mitad, y el punto de final, clausura de la exposición, son los tambores de la Guerra Civil, 1932-1934, con la obra de Fernando Labrada por un lado y de José Gutiérrez Solana por otro. Muy bien, yo creo que vamos a empezar ya a ver los grabados y yo tengo mucho interés de ver precisamente estas estampas tan magníficas que tenemos aquí, además de la mano de don Javier de Blas. Vamos a comenzar la exposición. A continuación vamos a presentar la tercera obra de Ricardo de los Ríos, que es un aguafuerte bastante importante, pero esa importancia no la voy a dar yo, la voy a dar precisamente el académico. Cuéntanos un poco, Javier. Sí, bueno, tenemos otro. Hablábamos de Bartolomé Maura como uno de los grandes representantes del grabado de interpretación de pinturas del aguafuerte. Otro de los nombres señeros, la otra cumbre, es Ricardo de los Ríos. En este caso, Ricardo de los Ríos le inspira, toma como modelo una pintura de Charles Watt, La niña limpiabotas. A diferencia de Bartolomé Maura, sí que vemos en Ricardo de los Ríos cómo la utilización del aguafuerte le permite no solamente conseguir esta aproximación a la pintura desde un punto de vista compositivo, sino también desde un punto de vista sintáctico, porque aquí esta utilización del aguafuerte es mucho más pictórica que lo que hacía Bartolomé Maura. Aquí ya no hay líneas, hay manchas de color, manchas por aproximación de ese aguafuerte que se mueve. Hay una atmósfera pictórica muy peculiar. Ricardo de los Ríos fue una figura clave en muchos aspectos, entre otros en la recuperación, por ejemplo, de las planchas de la tauromaquia de Goya. Cuando Goya fallece y todas las planchas suyas de grabado pasan, excepto los caprichos que ya habían sido cedidos a la corona, al rey, todas las demás pasan a manos de su hijo Javier Goya y de Javier a nieto, a Mariano Goya. Javier mantiene la herencia del padre unida, no dispersa las obras que ha heredado, pero Mariano sí, comienza su venta y se ponen en venta todas las planchas. La Academia compra Desastres de la Guerra y compra disparates, pero no adquiere la tauromaquia. Ante el desistimiento de la Academia del supuesto interés de la tauromaquia de Goya, pasan a Francia, se venden en Francia y un editor francés, Eugène Loiselet, adquiere la tauromaquia y la edita, hace la tercera edición, incluyendo las 7 partes, los 7 traseros de planchas que había desechado Goya. Las primeras ediciones de Goya, en su época, tienen 33 estampas y Loiselet incluye 7 dorsos que Goya había desestimado. Por tanto, a partir de Loiselet tendrán 40 estampas. Y hablo de todo esto porque, muerto Loiselet sin descendencia y puestos sus bienes en subasta, en la moneda,
en la moneda de los bienes de Ruiselet se encontraban las planchas de la tauromaquia y las adquiere Ricardo de los Ríos. Si Ricardo de los Ríos no hubiera comprado las planchas en ese momento, probablemente nunca hubiera vuelto a España. Ricardo de los Ríos residía entonces en París. Él intenta ya hacer la venta a España y como no lo consigue de forma directa, se las vende a otro grabador español, Francisco Esteve Botey. Y Francisco Esteve Botey, si las trae a España, se las ofrece al Círculo de Bellas Artes en 1920, el Círculo las compra y finalmente durante la Guerra Civil la República las incauta para evitar que se destruyan por los bombardeos en el centro de la ciudad, las trae a la Academia para que se reúnan con el resto de las planchas de Goya y así es como están las de la tauromaquia aquí. Pero la figura clave en esta historia de la verdad, de la serie tan importantísima como fue la tauromaquia, esa figura clave fue Ricardo de los Ríos. De modo que tenemos que hablar de él como grabador también, pero con una sensibilidad muy especial hacia el mundo del grabado. Polemizó mucho Ricardo de los Ríos con otro Ricardo, con Baroja. Ricardo Baroja, el máximo representante, ya se hablará también de él porque también está presente en la exposición, el máximo representante del grabado del 98, de los 98istas, hermano de Pío Baroja, y también escritor como él, una persona polémica y incisiva, más que polémica, polemista. Le gustaba entrar y atacó duramente en varias conferencias y más a Ricardo de los Ríos. No con ninguna maldad, sino simplemente decía, claro, los premios en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, hasta muy avanzado, la primera década del siglo XX, ya hasta 1906, 1908, eran dados sistemáticamente los jurados de las exposiciones, se los daban a los grabadores de interpretación de pinturas. Y Ricardo Baroja, en ese sentido, bueno, pues reaccionó contra Ricardo de los Ríos, que decía, esos vivos nos ganaban por la mano en las exposiciones nacionales porque no teníamos que competir con Ricardo de los Ríos como grabador, sino que competíamos con Murillo, con Velázquez, con Goya, con Charles Watt. Eran esas las obras que presentaban, las de los grandes maestros, y no teníamos nada que hacer. Por tanto, pero bueno, volviendo a la estampa, ciertamente es una obra de una delicadeza, de un intimismo extraordinario. Pone en manifiesto esto que yo suelo decir, que bueno, puede resultar algo cursi si se quiere, pero que es cierto. La estampa es el paradigma de la exquisitez. Contemplar una estampa no es fácil. Hay que acariciarla, hay que verla horizontal. De hecho, también tengo que decir, y esto es interesante desde el punto de vista expositivo, que presentar estampas en un plano vertical, como vemos en las exposiciones, como vemos en esta, actúa en detrimento de la propia contemplación de la obra. La estampa no está pensada para ser vista así, y mucho menos para ser constreñida en un marco con un metacrilato, con un cristal que provoca reflejos y que nos distancia. La estampa está pensada para ver en horizontal y desde cerca, tocarla, acariciarla, olerla. El papel tiene unas características muy peculiares. Si se pone en vertical, como no hay otro remedio, y se coloca dentro de estos marcos, bueno, pues no puede competir nunca con la pintura. De ahí también, entre otras muchas razones, la infravaloración de estos medios. Pero tenemos que tener en cuenta que los coleccionistas de estampas, los amateurs de los gabinetes de estampas, eran personalidades de una extraordinaria cultura e inteligencia. Poseer estampas, saber apreciarlas, saber mirarlas con intimidad, con proximidad, con tiempo, detenernos delante de ellas, está solamente al alcance de muy pocos. No porque no podría ser hecho por la mayoría, sino porque son muy pocos los que tienen lamentablemente esta sensibilidad. Y yo animo a ver la estampa con unos ojos, con una mirada diferente a como podemos contemplar una pintura, y por tanto descubriríamos, si tuviéramos el cuadro original de Watt aquí y lo comparáramos con la estampa, descubriríamos hasta qué punto la estampa realiza aportaciones notables a la pintura, desde una perspectiva diferente como es el blanco y negro, el blanco y negro y de la línea y no la mancha, pero que crea este efecto tan sutil y tan exquisito. Sí, lo que sí es verdad es que me está impresionando mucho, porque si lo que veo es la atmósfera que ha creado este grabado, esta agua fuerte, me parece muy difícil de conseguir. Bueno, yo he hecho algunas técnicas que he trabajado en el Círculo de Bellas Artes y yo sé lo que difícil que es hacer un grabado, ¿no? Me parece dificilísimo, pero lógicamente conseguir esta atmósfera en grabado me parece de un excepcional profesional y un gran dibujante, no cabe duda. Sin duda.
sin duda, sí, también, pero también eran pintores, por eso tenían esta sensibilidad pictórica. Es decir, este efecto que tiene de manchas por aquí, que ha sido conseguido básicamente por el aguafuerte, podía haber sido obtenido con la manera negra también. La manera negra, que es otra técnica directa y mecánica de grabado en hueco, de grabado en metal, como lo era el huilo. Pero en este caso lo que se utiliza es un instrumento con una curva llena de pequeños dientes, achaflanado, que se mueve con un mango y se desplaza con movimientos de balanceo. De ahí el nombre del instrumento versó, que significa en francés cuna. Es una cuna, se balancea como una cuna. Bueno, cada uno de los dientes del versó, de este graneador, deja una pequeña incisión en la plancha. Muchas incisiones juntas provocan este efecto de negro compacto, de negro continuo. Es un punto al lado de otro punto, al lado de otro punto. Bueno, hemos dejado un poco las reproducciones de las obras de grandes maestros y vamos a entrar a la otra línea precisamente de artistas muy consolidados. Vamos a empezar aquí con Mariano Fortuny, que es uno de los puntales fuertes que tiene la exposición, y nos va a hablar, como siempre, Javier de Blas, que bueno, que es bastante entendido en la materia. Continuamos. Sí, efectivamente, si tuviéramos que colocar un punto de partida, un punto de inicio cronológico de la exposición, ese punto de partida sería esta obra de Mariano Fortuny Marsal, de la Victoria, de 1865. Estamos ya en el ámbito del grabado de libre creación. Es decir, la función de la estampa no es la interpretación de la pintura, la reproducción de la pintura, sino crear imágenes completamente nuevas, imágenes libres, para expresar otras narrativas, otros contenidos diferentes. Diríamos que en 1865 todavía dominaba el panorama de la estampa la interpretación de pinturas. Hemos dicho que los primeros premios en las secciones de grabado en las exposiciones nacionales, hasta muy avanzado en la primera década del siglo XX, se seguían dando a esas estampas de interpretación de pinturas. De modo que este grabado de libre creación de Fortuny es una burbuja, es un paréntesis, es una excepción a lo que era la práctica común de la estampa. Una excepción que nos permite enlazar a Mariano Fortuny con Goya. Es verdad que siempre se ha dicho que el heredero directo de Goya, 19 en su manera de entender el grabado, en sus contrastes de luces y sombras, fue Ricardo Baroja. Y así lo comentaron sus contemporáneos. Luego lo veremos. Pero antes de llegar a Ricardo Baroja, que ocupa las últimas décadas del siglo y las primeras del XX, la transición, la mediación entre Goya y Baroja fue realmente Mariano Fortuny. Porque Mariano Fortuny comienza a practicar ese grabado de libre creación de la misma manera que lo había hecho Goya. Y también igual que él lo estudió a él, es decir, Goya es la excepción en el siglo XVIII, frente a los burilistas en talla dulce, Carmona y sus discípulos, Goya es una excepción, también Fortuny será una excepción en la manera y en la forma de practicar el grabado en su época. La Victoria de Fortuny es una de las estampas más conocidas. Hay que decir que la práctica del grabado por Fortuny es muy corta, en apenas 4 años, 5 años, realiza un total de unas 35 obras de grabado, pero son verdaderamente extraordinarias, una de las cumbres de la historia de la estampa española y europea del siglo XIX, a pesar de que su producción es muy corta. Es cierto que fue pintor, un excelente acuarelista, pero yo diría que fue todavía un mejor grabador al aguafuerte, y que su temprana muerte, con apenas 36 años, impidió que se desarrollara en toda su plenitud lo que ya daba con estas magníficas estampas. Mariano Fortuny se forma en la Escuela de la Lonja de Barcelona, en la Escuela de Artes y Oficios, con Claudio Lorenzale, con Pau Milá, es decir, con los defensores de la estética nazarena, de ese movimiento que se aproxima, que va a dar como resultado en el Reino Unido a los pre-rafaelitas y que en Alemania tiene como un gran foco a Overbeck y a otros grandes pintores. Estos eran los referentes de Mariano Fortuny en su etapa formativa, porque lo eran de Lorenzale y de Milá. De ahí que todavía en la Victoria podamos apreciar ese amaneramiento tardo romántico. Es una estampa todavía del romanticismo que también obviamente evoca el mundo clásico. De todas cosas, en 1857 Fortuny recibe la pensión para acudir a Roma, la pensión de Roma o la Reputación de Barcelona. Y allí él mismo confiesa que se queda impresionado por los frescos del Vaticano, los frescos de las estancias vaticanas de Rafael, y por el retrato de Inocencio X de Velázquez en la Galería Doria Pamphili.
Son obras que le impresionan y que le ponen en contacto con este mundo clásico, y que la Victoria con la Nike en la mano es una referencia evidente, inmediata. Vemos que estamos todavía en esta época un tanto embrionaria, un tanto primeriza en su práctica del grabado, que luego tendrá otra segunda etapa de mucho mayor desarrollo, como veremos en el. Pasamos a la siguiente obra. Continuamos con Mariano Fortuny. Aquí en esta obra que nos va a hablar Javier, precisamente es un agua fuerte y agua tinta. Se mezclan estas dos técnicas que nos va a hablar y nos va a decir un poco en qué consiste toda esta reproducción de la obra de Fortuny. Bien, una de las obras quizá también muy conocida de la producción gráfica de Fortuny, que constituye pues, uno de esos puntos también de referencia, es este árabe velando el cuerpo muerto de su amigo de 1866. Cuando llega de Roma, en 1860, recibe el encargo también de la Diputación de Barcelona para que acuda a Marruecos y deje testimonio como corresponsal de guerra de la Primera Guerra de Marruecos, la que enfrenta a las tropas del Rif, esos ataques que se hacían en Punta Melilla, dura muy pocos meses, entre el 59 y el 60, y que acabará con el Tratado de Guarras. Y como consecuencia de esa presencia de Mariano Fortuny en Marruecos eran los grandes lienzos de la batalla de Tetuán, la batalla de Guarras, pero también todas estas escenas. Le ponen en contacto con la vida cotidiana, con las escenas callejeras del pueblo marroquí que le entusiasman. Él volverá luego, aunque regresa en el mismo año 60, volverá en el 62. Y Marruecos será uno de los temas recurrentes en la iconografía de Mariano Fortuny. Muy conocido porque los temas en el tratamiento de estas escenas con un respeto extraordinario. Es verdad que es una escena de violencia, pero el respeto a la población marroquí es notable. En imágenes maravillosas, fantásticas. Quiere decir que en el año 63 la Diputación le dice completa la batalla de Tetuán y le pensiona en Roma, ocupa Villa Giulia, un espacio, un palacio suntuoso, rodeado de antigüedades traídas del norte de África. Y hablo de estos momentos porque es cuando conoce al marchante Adolphe Goupil, que le ofrece un crédito anual ni más ni menos que de 24.000 francos, una fortuna en la época, y que proyectará en el prestigio de Fortuny. Esos momentos, el año 65-66, es cuando graba estas series. Este conjunto de obras de Marruecos, donde se puede ver toda la atmósfera de las calles marroquíes, del pueblo marroquí, tanto en escenas de este tipo bélicas como también en escenas cotidianas, familia marroquí y otras que están presentes en la exposición. Continuamos. Bueno, continuamos con Mariano Fortuny, que nuestras aguafuertes tan extraordinarias. Sigue, Javier, porque merece la pena escucharte. Bueno, muchas gracias, Juanma. Sí, comentábamos que la práctica de Fortuny Marshall del grabado fue muy corta. Comienza en el año 65, 66 y acaba en el 69. Él va a estar después en Granada, a comienzos de los 70, y muere inmediatamente después por una úlcera, por una hemorragia. Bueno, las obras fundamentales de este periodo, del 69, los tres top de Mariano Fortuny Marshall, también en la exposición, son estas tres estampas: el amante de jardines, el botánico, el anacoreta y la ronda nocturna, donde podemos ver a un Fortuny absolutamente maduro en la práctica del aguafuerte, consiguiendo múltiples tonalidades, múltiples medios tonos con diferentes tiempos de mordida, es decir, va utilizando reservas, sacando la plancha, tapando las líneas con barniz que ya han quedado suficientemente grabadas y volviendo a meterlo otra vez a la cubierta, tiempos sucesivos de mordidas para conseguir diferentes planos. Esta obra, que es la representación del Jerónimo en la nada prácticamente, el desierto, la noche, el vacío del padre de la iglesia que está escribiendo la y es una obra muy, muy compleja por la enorme cantidad de tramas. Quizá también esa misma complejidad se puede analizar en Ronda Nocturna, el atardecer, donde se puede apreciar la evanescencia de la niebla, cómo entra la niebla de la tarde y que va ocultando el perfil de las figuras y los va diluyendo. Construir esta imagen de lo inasible, de lo inmaterial, simplemente de lo atmosférico mediante líneas, es de una destreza sorprendente, y por eso estas son las obras cumbres de Fortuny en la exposición.
Merece la pena, no lo creo. Ahora, la posición que realmente estamos viendo de aguafuertistas, vemos un poco los temas que tocan. Tocan el tema de la figura, tocan el tema del paisaje, del costumbrista, tocan distintos temas. Acabamos de ver precisamente a Mariano Fortuny Marsal, que es el que hemos empezado hablando del tema Aguafuerte de él, pero continuamos con su hijo, que es Mariano Fortuny Madrazo, que bueno, que nos va a hablar precisamente Javier de todo lo que desarrolla. Adelante, Javier. Sí, bueno, Fortuny Madrazo es hijo, efectivamente, de Mariano Fortuny Marsal y de Cecilia Madrazo, la hija, a su vez, de Federico Madrazo, a quien Fortuny Marsal conoció en los años 60, 1860, cuando acababa de ser nombrado director del Museo del Prado. Ciertamente la práctica del grabado por Fortuny Madrazo le lleva también a altas cotas en el dominio del aguafuerte, en tiempo ya posterior a su padre, pero no se puede decir que sea el heredero del estilo del padre, porque de hecho Fortuny Madrazo tenía apenas 3 años cuando murió su padre, de modo que no pudo haber una continuidad en el aprendizaje. Sí con su tío Raimundo de Madrazo. En los primeros años de la infancia de Fortuny Madrazo lo pasan en Portici, en Roma, hasta que muere el padre y se trasladan después a París, donde estaba establecido Raimundo. Raimundo de Madrazo le introduce en el retrato, pero le introduce también en el clasicismo. Por eso tiene algunas de las composiciones en grabado Fortuny Madrazo en las que son cuerpos donde la anatomía, el estudio de la figura humana es determinante. Sin embargo, lo más recurrente en la obra de Fortuny Madrazo van a ser dos temas fundamentales: Venecia, uno de ellos, y Wagner. En 1888 se establece en la que será su residencia definitiva, en Venecia. De hecho, llegaría a ser vicecónsul honorario de España en Venecia y luego cónsul honorario de España en Venecia y también comisario vitalicio de la Bienal de Venecia en las salas de España. Por tanto, es una figura clave y determinante en el ámbito veneciano. Venecia, que está muy presente en sus estampas, como vemos en este sotopórtico veneciano o en esta imagen del canal. No son los grandes monumentos de Venecia, no le interesa tanto eso, sino el estudio de las luces. El reflejo de la luz en el agua, cómo penetra a través de los muros en estos vanos y al final podemos ver esa perspectiva preciosa de la entrada de una puerta veneciana al fondo de un canal. Son temas cotidianos, intrascendentes aparentemente, pero que les da trascendencia a Fortuny Madrazo al llevarles a la estampa y convertirlas en este tema central y en este estudio de contraluces. Verdaderamente notable. Bueno, pues decíamos Venecia, sin duda, es un tema fundamental, recurrente, pero también Wagner. Apenas en 1890 viaja por la primera Bayreuth, en la Alta Franconia, al norte de Nuremberg, donde Richard Wagner había mandado levantar el teatro de la ópera. Tuvo una relación muy derecha con Gabriele de Annunzio, para quien elaboró varias escenografías, y de hecho también dibujó los bocetos para la representación en la Scala de Milán del Tristán e Isolda de Wagner. De modo que lo escenográfico, por una parte, también el diseño de modas. Es un artista integral, pintor, dibujante, grabador, diseñador de moda, realizador de escenografías. Le interesan mucho los estudios de las luces. Patenta una cúpula de luz indirecta para las representaciones teatrales. Y es justamente en estos momentos en los que está trabajando en torno a 1903 cuando contacta con la que será su mujer, Henriette Negrin, cuya imagen oculta en una veneciana cuyo chal se mueve al viento, es la representación del viento, es la imagen oficial de la exposición y que podemos ver en esta otra obra de Fortuny Madrazo. Bueno, vamos a pasar un poco a la siguiente, hacemos un pequeño parón, pero va a continuar a la que es la portada precisamente del libro de las exposición de Aguafuertes, a continuación. Comentábamos cómo en Marruecos había sido un tema recurrente en las composiciones gráficas de Fortuny Marsal, el padre, del mismo modo que Venecia lo será en Fortuny Madrazo. Antes veíamos el caso de ese canal veneciano, de ese sotopórtico, y ahora la que es la imagen oficial de la exposición, un retrato femenino, una mujer con el chal al viento. De hecho el título es justamente este, veneciana, chal al viento, que en el fondo es un retrato de una persona muy próxima a Fortuny Madrazo, de su pareja, de su mujer, también diseñadora de moda, Henriette Negrin,
Hasta tal punto influye en la trayectoria profesional de Fortuny Madrazo la presencia de Henri Negre, que juntos patentan la que será su tejido más conocido, el tejido Delfos, esa tela de seda plisada de manera irregular, y también los tejidos estampados. La figura de Henri Negre en esta estampa es de una enorme sutileza, por lo que ya hemos comentado también en la ronda nocturna de Fortuny Marsan. ¿Cómo se puede representar lo inasible? El viento. Es una imagen que no tiene nada, un fondo neutro, el fondo de la tormenta, el cielo que cae, que invade este espacio infinito, si se quiere, y cómo el viento es el protagonista real junto con la figura. El movimiento es de una extraordinaria delicadeza, si quiere, y una sutileza muy especial en una obra que está cargada de simbolismo. La figura de Henri Negre, no hay ninguna mujer en la exposición, debo decir, porque en aquellos momentos los practicantes del grabado y de las asociaciones eran fundamentalmente artistas masculinos. Pero Henri Negre va a ser determinante en varios aspectos. No solo, como decíamos, porque influye en la trayectoria de Fortuny Madrazo, sino porque gracias a ella la Calcografía Nacional conserva las 35 planchas, es decir, la totalidad, grabada por Fortuny Marsan, y más de medio centenar de, no tanto estampas, sino matrices, planchas de Fortuny Madrazo. Es decir, las matrices de Fortuny Marsan y las de Fortuny están en la Calcografía Nacional por iniciativa de Henri Negre, lo que es una figura también muy importante, determinante en cuanto a la conservación de este patrimonio. La obra, desde un punto de vista técnico, está resuelta con la técnica del aguafuerte, que genera el lenguaje de línea. Hemos comentado que el aguafuerte es la punta la que elimina la superficie de barniz para tocar el cobre, y que el ácido muerde la lámina metal y incide formando estas incisiones. Y el aguatinta es un derivado del aguafuerte. También es una técnica indirecta y química. También se utiliza ácido nítrico con agua, como el aguafuerte. Consiste en espolvorear resina de pino, polvo de colofonia, sobre la superficie de la plancha, la superficie pulida y lisa. El polvo de colofonia es similar al polvo de talco cuando está sólido. Se deposita sobre la lana. El grano de resina, en la técnica del aguatinta, cumple exactamente la misma función del barniz en la técnica del aguafuerte. Es aislante. Es decir, lo primero que tiene que conseguir el grabador de aguatinta es fijar el grano en la plancha, y se fija con calor. Expone la plancha al calor que desprende la llama de un mechero. Ese calor hace que cuando el grano vive, experimenta varias transformaciones. En primer lugar, se dilata. En segundo lugar, pierde su opacidad, se vuelve translúcido, similar al chorro de resina que cae por el tronco del pino. Pero en tercer lugar, debido a su viscosidad, se pega. El tiempo de exposición al calor debe ser suficiente para que se pegue el grano, pero no excesivo, para que por efecto de la dilatación no se junte un grano con otro y en consecuencia constituya o cree una película continua que evite la creación de intersticios, de separaciones entre el grano. Bien, una vez fijado el grano en la plancha, se sumerge en la cubeta de ácido nítrico con agua. El ácido donde está el grano no actúa y es en los intersticios, en las separaciones entre los granos, donde muerde, come y forma las incisiones. Por eso el aguatinta genera un efecto no de línea, sino de pequeños puntos, de puntos muy próximos entre sí, y permite construir los semitonos, estos efectos tonales de medios tonos que gradúan los grises hasta el negro más profundo del fondo y que da esa sensación de espacio, de perspectiva y de profundidad. Hemos aprendido mucho contigo, estamos aprendiendo un montón. Seguimos la siguiente hora. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Continuamos con otro grupo, el grupo de Carlos Aes, que nos hace unos paisajes preciosos que nos habla Javier un poco de Carlos Aes, que es un poco estas obras tan maravillosas.
Teníamos un comienzo en la exposición cronológico con la victoria de Fortuny Marchand de 1865. Otro comienzo cronológico de la exposición de la misma fecha, de esos años 60, mediados de los 60, es la obra de Carlos de Haes. Carlos de Haes, bueno, miembro de una familia de financieros belgas, se establece pronto en España. La familia llega a Málaga en 1835. Él se formará después en Bruselas, en los años 50, vuelve para estudiar con Josep Quinó, un extraordinario paisajista que le pone en contacto con la escuela de Tervuren y a través de esta escuela también con la de Barbizon, con los pintores de la naturaleza franceses. En Bélgica tenía ocasión, en Bruselas en este viaje también, de analizar y de estudiar la obra de los maestros flamencos del paisaje y de estar en contacto además con las vanguardias que acuden a los salones. Regresa a España en torno a 1855, 57 y adquiere la nacionalidad española. Y además oposita a la cátedra de paisaje de la Escuela de San Fernando, de la Escuela Especial de Pintura, y la consigue. Tenemos que decir que Carlos de Haes es el más importante paisajista español de la segunda mitad del siglo XIX. Aunque sabemos que es belga de origen, pero por su nacionalidad se puede considerar porque todo el desarrollo del paisaje es aquí. La importancia que tiene Carlos de Haes no solo es porque eleva el paisaje a la categoría de tema preferente y a partir de este modo las sucesivas generaciones de artistas, de pintores, de grabadores tomarán el paisaje como gran referencia, sino que otra importancia notable de él es que traslada sus enseñanzas en sucesivas generaciones de discípulos. Imparte la enseñanza desde las aulas de la Academia de San Fernando y también desde los espacios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. De modo que la enseñanza de Carlos de Haes es muy importante para que se prolongue su manera de concebir el paisaje. Es una manera realista, al aire libre, plena y vista. Abandona esa ensoñación romántica del paisaje anterior para adentrarse en una naturaleza captada completamente al natural. Obliga a sus alumnos a acompañarle al campo, a trasladarse con sus bártulos y a copiar directamente de la naturaleza. Es por eso estas obras de Carlos de Haes, que también son un número relativamente pequeño, tuvo que abandonar la práctica del grabado por problemas en la vista. Tenemos que decir que los problemas en la vista eran muy habituales entre los grabadores, debido a la reflexión de la luz. El reflejo de la luz en la superficie metálica era muy intenso y dañaba las pupilas. Carlos de Haes tuvo problemas en la vista, lo que le obligó a abandonar esta práctica. Pero el hecho de que, sus distintas series, por decisión testamentaria, él pidió que sus planchas acabaran en la calcografía nacional. Y luego su alumno predilecto, Agustín Lardi, cedió otra parte importante también de planchas. Por eso la calcografía tiene prácticamente la totalidad de las matrices grabadas por Carlos de Haes. Todas ellas se editaron en sucesivas ocasiones siempre con el mismo título: Ensayos de grabado al agua fuerte. Bueno, lo curioso es por qué motivo tienen este tamaño tan pequeño. Y es porque Carlos de Haes, cuando marchaba al campo, no solamente podía llevar un bloc de notas de dibujo o lienzos de pequeño formato con un caballete, sino que también llevaba pequeñas planchas barnizadas y dispuestas para ser dibujadas directamente en el paisaje, luego grabadas al ácido en el estudio, en el taller, pero el dibujo se creaba sobre la propia plancha directamente ante la naturaleza. Por eso son planchas pequeñitas, como hará también su discípulo Tomás Campuzano. Un hecho determinante de Carlos de Haes, claro y fundamental, fue su conexión con la Sociedad de Aguafortistas de París. Es decir, cuando el aguafuerte se convierte ya en la técnica absolutamente demandada por los artistas, por los pintores, fue precisamente en estos años, en 1860, cuando desde París un editor, Alfred Cadar, logra concitar el interés de los pintores de la naturaleza francesa, los pintores de la Escuela de Barbizon, Corot, Courbet, Millet, Daubigny, Maxime Lagan, y darles cobertura para formar una sociedad con dos grandes escritores, Théophile Gautier y Charles Baudelaire, y un gran crítico de arte, Philippe Barty. Philippe Barty, que es el introductor del japonismo en Francia. La importancia de la Sociedad de Aguafortistas fue tan notable que irradió en muchos países de Europa. Bien, pues Carlos de Haes fue invitado por el propio Alfred Cadart en 1865 a incorporarse en la Sociedad de Aguafortistas. Lo que hizo, lógicamente. Él fue miembro de la sociedad, conoció además en Madrid a Charles Delattre, el hermano del estampador, de Auguste Delattre, del estampador de la sociedad, y por tanto esa manera de entender el aguafuerte vinculada al paisaje y aguafuerte serán los dos constantes,
del arte español y de esa manera se prolongará durante gran parte del siglo en todo su mundo. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. Seguimos con otro guafuertista que es Agustín Lardi. Lardi, que hoy en día tiene un restaurante, su hijo, precisamente en la carrera de San Jerónimo aquí en Madrid, y que bueno, que se puede comer muy bien y se puede ver un poco el estilo que él tiene metido aquí en el restaurante. Pero ahora vamos a hablar del padre, vamos a hablar de Agustín Lardi, que seguimos con Javier precisamente. Sí, ciertamente, bueno, Agustín Lardi fue el hijo de Emilio, del creador del restaurante, y Agustín, en los menús e incluso los programas de música, de conciertos que se realizaban en el restaurante, los grababa. Es decir, se conservan grabados en planchas de cobre al agua fuerte, menús, programas musicales del restaurante Lardi. Sí, él por esto mismo decía, yo soy un buen pintor, mejor, un aceptable pintor, un buen grabador, y ponía ya el grabado por encima de la pintura, aceptable pintor, buen grabador, y terminaba apostillando, y un insuperable repostero, que se había hecho también cargo de la... Es el alumno predilecto de Carlos de Ares, muy próximo al maestro, hasta tal punto de que la primera de las estampas, que además recibió también un premio en la exposición nacional, es una estampa de interpretación de pintura, porque es una pintura del maestro, de Carlos de Aes, llevada al agua fuerte por Agustín Lardi. Agustín Lardi donó a la calcografía 9 planchas del maestro de Carlos de Aes cuando falleció, y como vemos son imágenes de un formato mayor de las de su maestro, en distintas geografías, diferentes paisajes, en Asturias, Forno, la laguna de la Granjilla en Segovia, los Pirineos. Trabaja también mucho en paisajes del norte de Portugal, y fue un grabador notable, como él mismo reconocerá. Y por cierto, esa expresión suya de poner el grabado por encima de la pintura es muy significativa, porque pone de manifiesto la reivindicación que hacen todos estos artistas, casi todos ellos pintores, la reivindicación que hacen del grabado, sobreponiendo el grabado a la práctica de la pintura. Es decir, es un momento en el que tanto ellos como artistas grabadores, la técnica, el aguafuerte y también los resultados empiezan a ser valorados con una importancia trascendental como grandes obras de arte que superan a las composiciones pictóricas, rompiendo la jerarquía convencional de las manifestaciones artísticas. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. Pasamos a continuación a los grabados al aguafuerte de Juan Espina y Capo, que además decir que fue tuvo cargos importantes dentro de la Asociación Española de Pintores y Escultores, que se fundó en 1910, y que, bueno, precisamente aquí tenemos un aguafuerte maravilloso, que Javier nos va a continuar hablando un poco de esta técnica y un poco más que nada de la obra de Juan Espada y Pino. Bueno, Espina y Capo, efectivamente, sí, hay dificultades a veces con la mención de los apellidos. Sí. Bueno, decir, Juan Espina fue otro de los discípulos de Carlos de Aes, por tanto estamos todavía en el tercer grupo de la exposición, después de haber visto el grabado de interpretación de pinturas al aguafuerte con Maura y con Ríos, haber continuado con los primeros grabadores de libre creación al aguafuerte, esas burbujas, esos paréntesis que fueron los Fortuny. Ahora estamos en el grupo de los plenairistas, de los paisajistas. Hemos podido hablar de la obra de Carlos de Aes, de su quizá alumno más próximo, Agustín Lardi. Juan Espina fue otro alumno de Carlos de Aes. Por eso es otro de los grandes paisajistas al aire libre, otro de los plenairistas. Pero lo que va a caracterizar, bueno, vemos casi todos los paisajes de Juan Espina fueron de la Sierra de Guadalajara, de la Sierra de Madrid. Vemos esta imagen de la Sierra Nevada en invierno, que tiene reminiscencias de la estampa japonesa, del arte japonés. Pero también es un momento no solamente de reivindicación del paisaje, sino también del propio japonismo. Antes decíamos como Philippe Barty, uno de los teóricos de la Sociedad de Aguafuertistas de París, de Cadart, había introducido en Francia el japonismo y se había extendido, y de ahí también este eco que podemos encontrar en la obra de Juan Espina. Quizá la mayor aportación que tuvo Juan Espina, igual que decíamos de Carlos de Aes, que fue la enseñanza y cómo logra conseguir dar continuidad a su manera de entender el paisaje y su manera de practicar el grabado en sucesivas generaciones de discípulos, de alumnos. La mayor aportación de Juan Espina fue su capacidad organizativa. Juan Espina y Capo fue no solamente miembro fundador de la primera sociedad de grabadores españoles, la sociedad que se llamó así, Sociedad de Grabadores Españoles del año 1910, en la que participó Ricardo Baroja y otro grupo de ellos, y que editó
la revista La Estampa, precisamente, cuya segunda época como revista oficial del Círculo de Bellas Artes dirigió el propio Juan Espina, sino que también estuvo muy presente en los movimientos asociacionistas y agrupaciones posteriores. Por ejemplo, en el Grupo de los 24, fundado en 1928 y años más tarde, en el 31, la Agrupación Española de Artistas Grabadores. Además de miembro fundador, presidió ambas agrupaciones. Fue presidente de los 24 y fue presidente de esta agrupación. De modo que la implicación, digamos también profesional y ética en dar cobertura a los grabadores para defender sus intereses que lleva a cabo Juan Espina fue notable y hay que reconocerle esta labor. Por supuesto, la Academia se lo reconoció, incorporándolo como académico en el año 1931 y estuvo durante los últimos años de su vida como académico de número. Pasamos al siguiente grupo. Bueno, continuamos con esta serie de estampas, ¿verdad?, de grabados, precisamente que fue un alumno que fue también de Carlos Aes y que, bueno, que es Tomás Campuzano, el que va a hacer un largo recorrido, precisamente Javier. Adelante. Sí, terminamos con Tomás Campuzano, el grupo de los plenairistas y de los discípulos de Aes. Efectivamente, podemos ver las relaciones que tuvo Tomás Campuzano con Carlos de Aes en el propio formato de algunas de las estampas. Está claro que esta serie de Tomás Campuzano, con el título del Cantábrico, está conectada con los ensayos de grabado del Aguafuerte de Aes, por su pequeño formato y demás, aunque aquí son escenas de la vida campesina en los montes cántabros, labores portuarias y también muy características sus marinas. Él conoce eso, es cántabro de origen, conoce muy bien los trabajos que se hacen en los puertos, en las pequeñas embarcaciones, y recrea una atmósfera en la costa que es verdaderamente notable. Tomás Campuzano fue también otro de los artistas muy importantes en cuanto al desarrollo y a la expansión del Aguafuerte y en su propia conexión con la calcografía nacional. Tengo que decir que Bartolomé Maura había sido administrador de la calcografía nacional durante 21 años. Bartolomé Maura, que dijimos, fue el máximo representante del grabado de interpretación de pinturas. Se hizo cargo de la calcografía nacional desde 1872 hasta 1893, momento en que toma el testigo Tomás Campuzano. Tomás Campuzano dirigirá la calcografía nacional desde este momento hasta su incorporación en la Academia de San Fernando en el año 1932, durante la República. Es decir, estamos hablando de la etapa preacadémica de la calcografía. Pero sí que tuvo una influencia notable en la adscripción de la calcografía nacional Tomás Campuzano a la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Durante un tiempo, desde 1911 hasta el 32, la calcografía estuvo relacionada con la Escuela de Artes Gráficas y su función principal fue la instrucción de jóvenes grabadores que tenían a su alcance todas las planchas de la historia del grabado español. Y por tanto, la labor en ese sentido de Tomás Campuzano también de proteger el grabado, de difundirlo a través de la enseñanza y de integrar la calcografía como centro generador de conocimiento, integrarlo en grandes centros educativos, fue notable. Como también fue notable la conexión de Tomás Campuzano con Ricardo Baroja, del que vamos a hablar inmediatamente después. Hay una serie de concatenaciones muy interesantes. Fortuny Marsal, anterior a Bartolomé Maura, sugiere, aconseja a Maura que comience a practicar el grabado al aguafuerte interpretando pinturas, concretamente las hilanderas de Velázquez, antes de las lanzas que veíamos. Hay una primera conexión, como Fortuny le dice a Maura, oye, además de la pintura, practica grabado. Maura administra la calcografía nacional durante 20 años. Pasa el testigo a Tomás Campuzano, que a su vez es discípulo de Carlos de Aes y compañero de Lardi y de Juan Espina. Estas concatenaciones son preciosas en la exposición porque va haciéndonos crear una red de conexiones. A su vez, Tomás Campuzano sugiere que practique el grabado a Ricardo Baroja. Lo veremos inmediatamente después, pero él lo recuerda. Ricardo Baroja lo escribe siempre con una... es un estilo muy ágil y que atrapa. Ricardo Baroja cuenta muy bien cómo conoce a Tomás Campuzano en la calcografía nacional. De que un día me da por entrar en la calcografía nacional, estas son más o menos palabras de Baroja, veo las estampas que están marcadas, entro en el taller, allí está el viejo Campuzano y los tórculos consagrados por haber estampado las planchas de Goya. Y dice Ricardo Baroja, el olor a papel húmedo, a aceite de linaza, a aguarrás, a ácido nítrico,
me cautivó de tal modo que no pude dejar de grabar desde entonces. Es decir, que le va a deber a Tomás Campuzano eso, ese conocimiento del grabado. Por eso, Tomás Campuzano como Ricardo Baroja, que también estarán en las asociaciones que hemos comentado de Juan Espina, en el grupo de los 24, en la Sociedad de Grabadores Españoles, se llevaban realmente bien. Probablemente los dos grabadores con mayor proximidad fueron Campuzano y Baroja, de quien hablaremos en el Continuamos la cocina. Bueno, a continuación tenemos a Ricardo Baroja, que nos va a hablar también un poco de cómo graba y cómo hace las aguafuertes. Tiene la palabra. Gracias, Juanma. Bueno, debo decir que yo siento una afinidad muy especial hacia la figura y la obra de Ricardo Baroja. Es un personaje rutilante, realmente. En primer lugar, conecta a través de Tomás Campuzano con la teoría del paisaje realista de Carlos de Haes. Fue el más importante de los grabadores del 98 y además un miembro muy activo en todas las asociaciones de grabadores de principios de siglo. A él se debe un texto memorable en el que se describe la práctica del aguafuerte, cómo se graba el aguafuerte, que presenta en forma de carta dirigida al director de la revista Europa, precisamente en 1910, el año en el que se crea la Sociedad de Grabadores Españoles. Este conocido texto, con ese título, ¿Cómo se graba al aguafuerte?, es precioso, de una enorme intensidad literaria. Quiere decir, la mordida del cobre en el ácido nítrico es lo más admirable de este maravilloso, aristocrático, perfecto y divino procedimiento de grabado. Las moléculas del ácido dando un ataque sin cuartel a las del cobre. Y entonces, en el fondo de la cubeta, la coloración de la plancha no puede ser descrita con palabras, ni siquiera con el recuerdo del bello colorido veneciano. Al fondo, el color rojo del metal de cobre y el pardo oscuro del barniz de asfalto. Encima, la veladura azul del aguafuerte, zafiro cambiante, verde submarino, límpido, negro a veces a fuerza de ser tan azul, negro a veces a fuerza de ser pardo, caliente, transparente y rico. Y por fin, cuando afloran las líneas en el ácido, recamadas de burbujas, se confunden, se mezclan, se entrecruzan en una confusa red de pérdidas de las burbujas. Este texto, que es de una enorme belleza literaria, describe paso a paso cómo se graba el aguafuerte y la coloración que genera el ácido nítrico cuando muerde el cobre, el verde, el azul. Yo creo que es muy bello. Bueno, Ricardo Baroja es un personaje de muchas caras, muy especial. Nació paradójicamente, teniendo en cuenta que los Baroja están muy conectados con Navarra y con el País Vasco, una familia vasca por cultura y por naturaleza. Sin embargo, nace en Huelva, en minas del Río Tinto, paradójicamente, porque es donde estaba su padre, que era ingeniero de minas, asignado. Él mismo estudiaría ingeniería de minas, estudios que abandona, luego archivística y biblioteconomía, fue archivero en Cáceres, en Segovia, en Teruel, además, hasta que comienza a practicar el aguafuerte. Y ya hemos dicho que tuvo mucho que ver Tomás Campuzano en esto. Ricardo Baroja fue hermano de Pío Baroja y por tanto conoce muy bien a los escritores, a los intelectuales, a los artistas de la generación del 98. Tuvo una relación muy estrecha con Ramón del Valle-Inclán. De hecho, tanto Ricardo como Ramón capitaneaban las tertulias de la bohemia madrileña en el Café de Madrid, la Horchatería Candela, el Café de Levante. Esas tertulias donde gastaba la vida la bohemia y que se prolongaban hasta altas horas de la noche, amenizadas por el violín de Abelardo Corvino y el piano del pianista tuberculoso Enguita, y que describe muy bien el propio Ricardo Baroja en un texto que se llama Gente del 98. Y demás. Bueno, pues estas tertulias se pueden ver en estas etapas. En primer lugar, la representación de Pío Baroja, caminando, de su hermano. ¿Por qué caminando? Hay que tener en cuenta que son los artistas del 98 y que la generación del 98 aspira a la regeneración de la sociedad española. Una sociedad que está resignada a su destino. Cuando el Emil Bergaeren acompaña a Darío de Rebollos por Cantábrico y por Castilla, queda tan impresionado el escritor belga que escribe a un pintor de Bruselas, le dice: el verdadero color de España es el negro. Es la España negra, el título de la obra de Rebollos y de Bergaeren. Bueno, pues esta necesidad que tienen los
escritores, sobre todo del 98, de mandar el mensaje de que la sociedad debe cambiar, debe moverse, debe salir de su letargo y avanzar, se representa mediante la metáfora del movimiento. Por eso la representación de Pío Baroja no es estática, el retrato se está moviendo, está andando, porque es la aspiración a ese cambio social. Decíamos ya en los cafés, esta es una obra muy conocida de Ricardo Baroja, La tertulia o el café, la cupletista, donde vemos una figura central que probablemente sea Picasso. Ricardo Baroja colaboró y trabajó con Picasso en la aventura editorial de Francisco de Asís Soler, Arte Joven, en la revista Arte Joven. Y fue Ricardo Baroja quien enseñó a grabar a Picasso. La primera lámina grabada por Picasso, el zurdo, fue realizada en colaboración con Baroja. Por lo tanto, es una figura, si Baroja se le ha asociado con Goya, es decir, es en la distancia discípulo de Goya, será en la inmediatez maestro de Picasso. Y bueno, efectivamente, él va a comentar también cómo las tertulias acaban a altas horas, como decíamos, y entonces caminan por la ciudad. Él, Ricardo Baroja, camina por la ciudad, por Madrid, oscuro, durmiente, donde ve mendigos en las calles y espera hasta que las calles sean ocupadas por los barrenderos, por los asfaltadores. Esos temas del Madrid nocturno, del Madrid bohemio, serán recurrentes en el arte gráfico de Baroja. Vemos en todos ellos que es la figura humana. Son paisajes humanos, a diferencia de los plenairistas. Es curioso porque Ricardo Baroja, que debe mucho a Carlos de Aes, entre otras cosas porque tomó el testigo de la práctica del aguafuerte de Aes, y le debe más de lo que él piensa, durante mucho tiempo fue detractor de esa manera de construir el paisaje. Azorín se dio cuenta de todo esto. Decía, los escritores y pintores de mi grupo no estimábamos a Carlos de Aes. Nuestro paisajista era Rebollos. De Rebollos a Baroja, de uno a otro paisaje, apenas hay un paso. Y decía, sin embargo, Carlos de Aes, decía Azorín, tenía la perseverancia y el ahínco que teníamos nosotros. Era nuestro hermano, sin que lo quisiéramos. Es precioso, porque es cierto que hay unas deudas mucho mayor, pero claro, la forma de entender el aguafuerte por Ricardo Baroja era mucho más comprometida. El suyo son análisis de contenido social, mucho más profundos, es otra cosa. Da gusto escucharte, de verdad, continuamos. Tenemos esta obra que tuviste, Ricardo, de Ricardo Baroja, pero sin querer nos lleva a una imagen de Goya. Háblanos de ella. En efecto, efectivamente, los contemporáneos de Ricardo Baroja se dieron cuenta de la conexión que podía existir entre la manera de abordar la práctica del grabado por Goya y por Ricardo. Por supuesto, él siempre, con humildad, rechazó esa comparación. Decía que Goya era un águila soberbia, un águila real, majestuosa, y se veía a sí mismo, sin embargo, como una pobre gallinacia, estas son sus palabras, una pobre gallinacia desplumada y triste que se arrastra en un corral exiguo. Y se veía muy pequeño comparado con Goya, pero sí que podemos ver estos ecos. Entre otras cosas, los contrastes violentos de luz y sombra. Estos contrastes de estos personajes de primer plano, una sombra muy radical que evoca los desastres de la guerra de Goya y los fondos más neutros, pero también los temas. Este salto de pértiga de Ricardo Baroja, una estampa también muy conocida en su producción gráfica, enseguida nos recuerda, tiene ecos evidentes del Juanito Apiñani de la tauromaquia, el Juanito que está saltando con la pértiga. La composición es realmente similar. Ciertamente hay estas conexiones. Lo que no cabe ninguna duda es de que Ricardo Baroja considera el grabado como un arte con mayúsculas, aunque de forma muy experimental, su hermana Carmen Baroja, la hermana de Pío y de él, decía que Ricardo era un perdedor, que no le gustaba hacer ediciones, que no lograba conseguir beneficios económicos, porque una vez realizada una plancha, trabajada en ella, trabajada con una enorme frescura, incluso lanzándola al suelo para rayarla y ver qué podía salir de forma aleatoria, casual, bueno, decía, luego no le interesa editarla, si no hizo ediciones prácticamente. Y sin embargo, Ricardo Baroja consiguió, aparte de premios en exposiciones nacionales de Bellas Artes en el año 1906 y en el 8, por vez primera ya
se empezaban a dar los premios a los grabadores de libre creación y se abandonaba la interpretación de pinturas, aquí está, entre otras cosas, Baroja, donde también, además de esto, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1835 con la Nao Capitana, un premio que no obtuvo el escritor de la familia, que no obtuvo Pío, paradójicamente. Es decir, esos reconocimientos nacionales por la grande no están hablando nada de un artista perdedor, sino todo lo contrario, un grandísimo artista que además consideraba el grabado, como decimos, como una de las obras, de las manifestaciones artísticas más elevadas. De hecho, con ese estilo tan mordaz que tenía, decía, los más ignorantes de todos los que he conocido son los músicos. Luego le siguen los pintores, los escultores. A continuación, los pintores y escritores. Y los últimos, los más inteligentes, son los grabadores. Serán palabras de Ricardo y que tuvo, bueno, pues sí que una influencia muy notable en artistas posteriores, que pueden verse, bueno, pues a través de esta obra y en otras muchas de su producción. Bueno, continuamos con el siga ilustrando, Javier. Tenemos aquí los grabados de Aguafuerte de Gutiérrez Solana. ¿Quién no conoce las pinturas, sus óleos de Gutiérrez Solana? Pero también hay que dar a conocer, y su sello está aquí puesto precisamente en estos grabados, que nos va a hablar Javier. Adelante. Bueno, Gutiérrez Solana es otro de los artistas de este cuarto grupo de la exposición. De hecho, tiene dos nombres, la exposición Ricardo Baroja y él, y Gutiérrez Solana, que podrían representar lo que consideramos el grabado del 98. Aunque la cronología de Gutiérrez Solana es posterior, sin embargo, estuvo claramente relacionado con el 98. Tengo que decir, antes lo comentábamos, que Ricardo Baroja había concedido una enorme importancia al grabado. Sin embargo, tuvo que interrumpir la práctica del grabado por la pérdida de un ojo. Ricardo Baroja tuvo también grandes implicaciones políticas, fue republicano y ateneísta, y en un mitin republicano en el año 31, volviendo en coche, un accidente de coche hace que pierda el ojo derecho y tuvo que dejar de grabar. Él, con esa mordacidad que le caracterizaba, decía: es curioso esto de los ojos míos, porque yo tenía un ojo vago y otro muy trabajador, y curiosamente perdí el trabajador, de modo que el vago tuvo que trabajar mucho más que lo habían hecho los dos el resto de su vida. Y hablo de nuevo de Ricardo Baroja porque fue Ricardo Baroja el que aconsejó a Gutiérrez Solana, y tenemos aquí otro hilo conductor, otro nexo, que practicara el grabado. En torno a 1917. Se habían conocido antes. En 1906 se conocieron en las tertulias del Café de Levante. Allí Gutiérrez Solana entabló contacto por vez primera con Valle Inclán y también con Ignacio Zuloaga, Leandro Orot y los dos Baroja, Ricardo y Pío. Un poco más tarde, en el 17, se traslada a la tertulia del Café del Pombo con otro Ramón, con Ramón Gómez de la Serna. Y es justamente en estos momentos cuando Ricardo le sugiere que comience a practicar el grabado, cosa que hace, y lleva digamos que los años de máxima producción gráfica de Gutiérrez Solana serán los años 30. Entre 1932 y 1934 realiza una importante producción que es reconocida internacionalmente. Presenta sus estampas en la Bienal de Venecia y obtiene también en la Exposición Nacional de Bellas Artes el reconocimiento. ¿Por qué Gutiérrez Solana hablamos de él en el 98, estamos comentando ya dataciones de los años 30, a las que corresponden todas estas obras que vemos en la exposición? Bueno, pues porque el mundo de Gutiérrez Solana es un mundo sórdido, un mundo muy 98ista, quizás sea el más 98ista desde el punto de vista de la plástica, de las artes plásticas, de todos los artistas del 98. Efectivamente, su iconografía es una iconografía de menesterosos, de mendigos, de casas de beneficencia, de comedores de pobres, ciegos de la guitarra, de arrabales y periferias de la ciudad que viven en unas condiciones deplorables y que acaban precisamente con sus máscaras. Las características máscaras de Gutiérrez Solana son la representación de una sociedad enferma. La máscara es el retrato de lo grotesco. Es una sociedad que permite que una parte muy importante de su población malviva, arrastra una existencia verdaderamente miserable. Y esto lo pone de manifiesto Solana como ningún otro artista había hecho antes. Tampoco Ricardo Baroja llegó tan lejos. De hecho, Ricardo, él decía de los artistas del 98, previamente, que eran demasiado tristes, que solamente tenían preguntas sin respuestas.
aunque apostillaba siempre Gutiérrez Solana, no les falta razón en esta puñetera vida. Y por su parte, Ricardo Baroja decía de él que extremaba lo sórdido, la voluptuosidad de lo sórdido. Llegaba a comentar que tanta violencia, tanta pobreza, como se podía ver en la obra de Solana, solo servía para hacer morcillas, tanta sangre. Estos juegos están ahí, pero tiene, desde el punto de vista biográfico, tiene también una razón de ser. ¿Por qué Solana llega a este pesimismo existencial tan profundo? ¿Y por qué esa conexión con el 98? Bueno, su padre era un indiano, un hombre que hizo una fortuna en México, un hombre muy bondadoso y muy sensible también hacia la vocación de su hijo. Alentó esta vocación, es decir, él impulsó a su hijo a Gutiérrez Solana para que practicara la pintura y el grabado. Sin embargo, bueno, pues la pérdida de las colonias de ultramar con motivo del 98, tanto en el Caribe como en Filipinas, hizo que el padre se arruinara. Como consecuencia de estas circunstancias muere, fallece precisamente en el 98. La muerte del padre hizo que su madre cayera en una depresión, en un estado de enajenación mental del que no se recuperaría nunca. José Gutiérrez Solana tenía entonces 13 años cuando suceden estos acontecimientos. Era un joven que está pasando de la niñez a la adolescencia, tener unos acontecimientos tan trágicos vinculados a un hecho histórico como fue la situación del 98 con las pérdidas de las colonias, traumatizó constantemente de una manera muy profunda al joven José Gutiérrez Solana, lo que justifica que su obra sea así. Muy bien, pues vamos a continuar con otra fase de grabados. Vamos a continuar con este grupo que nos va a hablar precisamente un poco, creo que ir cerrando lo que es esta exposición tan magnífica y que a todos nos ha dejado un poco pasmados por el arte, cómo lo transmite y sobre todo la suerte de lo que nos comenta Javier. Javier, háblanos de estos dos artistas tan interesantes. Bueno, gracias Juanma por tus palabras. Bueno, yo creo que hay que vivimos la etapa de la vida es relativamente corta y si no se vive con intensidad, y yo además es que disfruto verdaderamente con estas obras. Bueno, quizá este grupo final de la exposición, el quinto grupo, hemos ido pasando la interpretación de pinturas, paréntesis de los Fortuny, el plenarismo, el paisajismo al aire libre, los grabadores del 98 y acabamos con este grupo de artistas que representan esa vinculación máxima entre la pintura y el grabado. Es la estampación artística y fundamentalmente dos nombres, Eduardo Navarro y Fernando Labrada. La singularidad de este conjunto y que nos permite ver otra de las características fundamentales de la exposición. Muchas de las estampas que vemos en esta exposición fueron realizadas por los propios grabadores, lo que no es habitual, porque realmente el grabador, cuando lo hace, cuando abre la plancha, pocas veces estampa. La labor de estampación pasa a otro técnico, al estampador. Ellos difícilmente estampan, pero estas sí salieron de sus manos, poniendo de manifiesto no solamente cómo concebían la manera de trabajar con los ácidos, sino también la forma de tintar y la forma de presionar la plancha en el tórculo de la estampa, para obtener esto que estamos viendo, la estampación artística. En el caso concreto de Fernando Labrada, que ingresó en la academia precisamente con un discurso en el que hablaba de la estampación artística y en el que decía, probablemente los grabadores académicos me maldecirán porque soy incapaz de obtener dos estampas exactamente iguales. Y terminaba diciendo que así sea. La estampación artística, que es lo que defendía Fernando Labrada y también Eduardo Navarro, consiste en dejar una cierta cantidad de tinta sin limpiar sobre la superficie de la plancha en el momento de la estampación. Lo normal, lo anterior, lo que hemos estado viendo hasta ahora, y que era la forma de estampar, sobre todo desde el siglo XVII y XVIII, en toda la Edad Moderna, era dejar tinta sola, única y exclusivamente en el interior de las tallas, de los huecos, limpiando por completo la superficie, pasando sobre la superficie un trapo, una tarlatana, para quitar la tinta sobrante. Quizá conviene volver al principio. Tenemos la plancha grabada, como hemos dicho, el ácido ha abierto estos surcos, muy bien, y se ha retirado después el barniz con un trapo impregnado en espíritu de trementina. Tenemos, imaginémonos, una plancha con una serie de incisiones. Bien. Lo primero que se hace para obtener una estampa es entintarla.
Se entinta con una muñequilla, que es como una especie de lío de trapo muy apretado, muy junto, o bien con una espátula. Se recoge tinta y se extiende sobre la superficie de la lámina. La tinta cae en el interior de los huecos, pero también ensucia la parte superficial. Por eso el paso siguiente consiste en la limpieza de la tinta sobrante, la que no está en los huecos, utilizando una tarlatana, que es un trapo vasto de algodón. Se va pasando la tarlatana hasta quitar tinta, teniendo cuidado de no sacar la tinta del interior de las tallas. Para desengrasarla por completo, el estampador se impregna la palma de la mano en blanco de España, en carbonato de cal, y da pequeños toques, limpiando finalmente los biseles, los bordes. La plancha, una vez entintada y después de haber limpiado la tinta sobrante, se coloca con la imagen hacia arriba sobre la plataforma horizontal de una prensa, la platina de la prensa. Esta prensa se llama tórculo. Sobre la plancha entintada se coloca un papel ligeramente humedecido, un poco húmedo, para ser más flexible, para penetrar mejor dentro de los surcos. Y se hace pasar la plancha entintada y el papel debajo del cilindro superior de la prensa. El tórculo consta de dos cilindros, el inferior permite el desplazamiento y el superior ejerce la presión, y entre ellos está la platina. Bien, el cilindro superior ejerce una presión de más de 2 toneladas, de 2.000 kilos por unidad de superficie, lo que hace que el papel penetre en el interior del surco y saque de él la tinta. Cuando ha pasado al otro lado del cilindro, al levantarlo, ha nacido la estampa, se ha producido la transferencia de la tinta. Esta es la estampación. Si se quita la tinta por completo de la superficie, estaríamos dentro del ámbito de lo que se llama estampación natural. Es la propia del grabado. Solamente dejas tinta en lo que está grabado, todo lo demás. Ahora bien, ¿qué sucede si no quitas toda la tinta de la superficie? Si dejas una parte, un velo, una veladura, por lo que se va también un entramado por el efecto del trapo. Por lo que se consigue es que además de la tinta de las tallas, el papel reciba este efecto de manchas que podemos ver en todas las estampas. Es decir, aquí vemos una cierta cantidad de tinta sin limpiar que produce un efecto de mancha, un efecto pictórico considerable. Son estampas únicas, porque es muy difícil volver a dejar tinta en la misma posición de la superficie. Sí en las tallas, pero no en la superficie. Si viéramos la estampación natural de esta plancha, reconoceríamos solamente el castillo, este paisaje y estas líneas, nada más, todo lo demás estaría blanco, vacío. Y sin embargo se conseguían estos efectos pictórico-notables. Otra posibilidad era pintar directamente con pincel y pigmento mezclado con aceite para diluirlo, para que fuera más fluido, pintar directamente en la superficie, dando toques con pintura que pasaban después al papel. Estamos en el punto máximo de aproximación de la pintura al grabado. Uno de los teóricos de la Sociedad de Aguafortistas de Alcatraz de París, Théophile Gautier, había lanzado una consigna que se convertiría en el dogma de la Sociedad de Aguafortistas. Esa consigna era: todo aguafuerte es un cuadro original. Es justamente esto, cada aguafuerte como un cuadro original, único y exclusivo. Y así termina la exposición. Hay que decir que el título de la exposición, que pone el foco en ellos, aguafortistas, es porque la manera que tenía la época de referirse a estos aguafortistas era con la expresión peintre graveur, pintor, grabador. De nuevo, la fusión máxima de pintura y estampa. Bueno, damos por terminada la exposición de los aguafuertistas y tener la suerte de tener al comisario, a Javier de Blas, que nos ha explicado cada uno de los apartados y sobre todo muchas cosas que no sabemos qué pasó en esa época y él nos ha ido a transmitir, nos ha emocionado y nos ha de alguna forma llevado un poco a conocer mucho más a lo que es la estampación y la grabación. Y bueno, creemos que nuestros oyentes ahora se van a empapar de lo que es el arte de la grabación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y como siempre digo, si nuestro programa está porque ustedes nos escuchan y nos siguen, si no, no tendría sentido. Dar las gracias a Javier y un abrazo por toda la explicación. Al contrario, bueno, que disfruten de la exposición y siempre de la contemplación de estampas. Muchas gracias. A vosotros.